Rosa López hizo la carrera en la Autónoma de Madrid. En la Autónoma. La tesis con Gloria Platero, también en la Autónoma. Y luego el postdoc en Ginebra. En Ginebra con Marcus Piqué. Sí. Y lo que no sé es el tema del postdoc. El tema del postdoc pues fue, sí, transporte cuántico en sistemas mesoscópicos. Sistemas mesoscópicos o de baja dimensión. Sí, y ahora está en el IFIS, en el Instituto de las Islas Baleares, que no sé si pertenece a la universidad, ¿no? Sí, es un instituto mixto de la universidad y del CSIC, exactamente, sí. Es profesora titular de la universidad. Sí. Y no sé cómo llegaste allí. Con Ramón y Cajal. Ramón y Cajal. De la primera jornada. De la primera jornada. Sí. El tercer año de la primera jornada. Sí. Bueno, yo digo hablar de prolongar y un poco continuar. Sí. Vale. Bueno, intentaré que más o menos entienda el tema. Al final escogí un tema en el que... Por el grande ese caso. Ah, sí. Para que no se te apague la pantalla lo tienes que tener... Así, ¿no? Sí. He escogido un tema en el que está involucrado un grupo experimental, ya que aquí hacéis experimentos, pues para que fuera un poco más quizás familiar el ámbito. Es una colaboración que hicimos en una estancia en la Universidad de Stanford, David Sánchez y yo, junto con un postdoc coreano, Jong-Sun Lim, que está aquí. Y trabajamos con el grupo de David Haber Gordon. El resto de la gente son postdocs o estudiantes de su grupo, en el que hicieron un experimento en dobles puntos cuánticos. Ellos hicieron experimentos y nosotros tratamos de explicarlo, ¿no?, con los cálculos teóricos. Entonces, bueno, la motivación de este experimento es principalmente estudiar el hecho de que en dos conductores que están acoplados por proximidad, pues el ruido de la carga, en este caso, de uno de los conductores puede inducir transporte de carga en otro conductor. Entonces, en nuestro caso, esos dos conductores son dos puntos cuánticos. Yo supongo que sabéis o se entiende lo que es un punto cuántico. Es un sistema como esto que está aquí representado. El, digamos, spot azul es un punto cuántico en donde los electrones, las cargas, están confinadas en todas las direcciones del espacio, por lo tanto están dispuestos en niveles de energía discretos, y lo que hacemos es acoplarle mediante barreras túnel dos electrodos de electrones y permitimos, mediante la acción de un potencial, una batería externa, el paso de cargas a través de este punto cuántico. Entonces, en nuestros device o sistema tenemos dos puntos cuánticos, el azul y el rojo, y lo que intentamos ver es que, debido a que están acoplados por proximidad, están acoplados electrostáticamente por interacción de Coulomb, pues el ruido de carga o el transporte que ocurre a través de uno de estos puntos cuánticos influye en el transporte del otro. Entonces, a uno de ellos, más tarde veremos, le vamos a llamar sistema dry, que es el que conduce, y el otro es un sistema drag, que es el que arrastra los electrones, ¿no?, debido a la influencia del dry. Entonces, en este caso, estudiamos justamente lo que se llama el arrastre de Coulomb, cómo arrastramos electrones de un punto cuántico debido a la influencia del otro, arrastramos electrones a través de él, debido a la influencia o al ruido del transporte de cargas a través del otro quantum dot,
Lo estudiamos al principio en el régimen secuencial, que significa que los electrones pasan a través de un punto cuántico uno a uno, es decir, pierden fase cuando saltan al quantum dot, relajan y vuelven a pasar otra vez al electrodo, de tal manera que hablamos de procesos de túnel secuencial o de orden, sería gamma cuadrado, donde gamma es la transparencia de la barrera. A continuación extendimos este estudio del régimen secuencial al de Cotunneling, en donde ya los procesos de túnel pueden darse lugar preservando la coherencia de la fase al pasar de un electrodo al otro. Y la inclusión de efectos de cotúnel fue lo que nos hizo el poder explicar los experimentos. Una vez que hayamos explicado el experimento junto con la parte teórica, al final hablaremos un poco de lo que es un modelo de 3 estados, porque bueno, estamos interesados un poco en cómo de manera externa se puede controlar el transporte a través de, por ejemplo, el punto cuántico azul, que es el sistema de arrastre, cambiando la densidad de estados que tenemos en los contactos. Es decir, un poco hacer una especie de ingeniería de los electrodos para poder direccionar el transporte a través del punto cuántico de arrastre. Y aquí nos concentramos simplemente en el caso coherente. Bueno, este es el trabajo donde se publicó el experimento. Bueno, el tipo de sistemas que estudiamos pues son los puntos cuánticos, como hemos visto, pero este tipo de física también a nivel más teórico se ha estudiado en quantum point contacts, que son como estas nanoconstricciones, en nanowires e incluso en superredes, ¿no? Los fenómenos de arrastre de corriente de un conductor debido a la influencia del otro. Pero nosotros nos concentramos en los quantum dots. No sé si es muy molesto tener esto así, por si suena. Bueno, entonces el transporte inducido por el ruido, en este caso ocurre de la siguiente manera. Cuando tenemos un punto cuántico representado por este esquema de energías, tenemos nuestras barreras túnel, nuestros niveles de energía, y si nosotros queremos, si tenemos aquí, por ejemplo, n electrones, si queremos poner otro electrón en el siguiente nivel de energía, debemos de pagar lo que se llama la energía de carga. Entonces, no disponemos de esa energía. Lo que pasa es que si está acoplado a otro conductor, el ruido de carga del conductor al que está acoplado de manera electrostática es el que, debido a sus fluctuaciones en el transporte de esa carga, es el que va a hacer que esa energía se promocione a este quantum dot, a este punto cuántico, y seamos capaces de transportar la energía. Transportar la carga. En este diagrama de aquí, ese extra de energía en realidad está representado por un potencial externo, pero si nosotros lo que queremos es explicar cómo se induce el transporte en este punto cuántico debido a que hay otro acoplado, es simplemente sabiendo que al estar acoplado electrostáticamente con otro conductor, las fluctuaciones de carga a través de este influyen proporcionándole la energía suficiente para que en el punto cuántico de arrastre haya ese transporte de la carga. Hay experimentos en donde este tipo de física ya se ha estudiado, incluso son experimentos ya que tienen cierto tiempo, en quantum point contacts,
pero que están acoplados a quantum dots, ¿no? Entonces, digamos que el ruido de la carga al pasar a través de un quantum point contact, que es una nanoconstricción, lo que hace es que influye en el transporte de un punto cuántico y modifica su perfil de corriente, ¿no? Entonces inducimos una corriente en el punto cuántico que está aquí debido a que está acoplado electrostáticamente con un quantum point contact. Luego, esta física no solo se da en sistemas formados por quantum dots, sino también por otro tipo de conductor más general, si queremos, que es un quantum point contact, ¿no? Esto es importante porque, bueno, ya sabemos que en nuestros dispositivos electrónicos, pues, ahora cada vez el tamaño de estos es más pequeño y ahí hay un montón de circuitos integrados, y el saber cómo influye el transporte de carga sobre el resto es importante para hacer un diseño más eficiente de estos, ¿no? Bueno, este es un trabajo preliminar al que nosotros hicimos, es del 2008. Nosotros luego hicimos otro en el grupo de Marcus Büttiker, utilizando los dos puntos cuánticos, pero en este de aquí, que es teórico, lo que se calculó fue la corriente de un quantum point contact mediada por la influencia del otro quantum point contact, de manera que ambos están acoplados, ¿no? Entonces, en la expresión de la corriente, lo que quería resaltar era que justamente esa corriente, drag, que llamamos, está escrita en función del ruido de carga del conductor driver, que es este de aquí, ¿no? Entonces, aquí explícitamente se ve que quien conduce la corriente en el sistema de arrastre es justamente el ruido debido al transporte de carga a través del otro quantum point contact. Sí. Este es nuestro experimento. Aquí tenemos nuestro sistema que conduce la carga, el sistema drive. A este sistema le vamos a poner una batería, de tal manera que vamos a hacer pasar una corriente eléctrica, y generalmente, en la mayoría de los casos que vamos a estudiar, en el DOT de arrastre, que llamamos, el potencial que aplicamos es cero. Es decir, en teoría, si uno tapa lo que es el dry dot, lo que vería es que tiene un sistema que no tiene un bias electrostático, no está conectado a ninguna batería, y sin embargo pasa corriente a través de él, ¿no? Bien, anterior a ese experimento, casi simultánea a ese experimento, hubo otro en donde se midió exactamente el mismo efecto, pero en puntos cuánticos de grafeno, y esto fue hecho en Zurich, en el instituto del profesor Klaus Esslin, y en donde, de nuevo, aplicando un voltaje a uno de los puntos cuánticos, se inducía una corriente en el otro punto cuántico que no estaba conectado a ninguna batería, ¿no? Esta observación es debido al fuerte acoplo capacitativo entre los dos puntos cuánticos de grafeno, y también es muy importante que en este tipo de explicaciones se incluya el hecho de que las barreras de los puntos cuánticos tienen que ser asimétricas y además dependientes de la energía. Sin ese ingrediente, uno, por ejemplo, en el caso anterior, este de aquí, más a la barbilla, ¿sí? más aquí, es que, claro, antes tenía un perfil de... Voy a ver si lo puedo acoplar otra vez. Aquí no se ve tan explícitamente, pero
pero cuando ahora pasemos a la expresión de la corriente de la corriente Drag de uno de los puntos cuánticos, veremos que depende de las barreras, que tienen que ser asimétricas, y de la energía. Entonces, en un punto cuántico que está hecho en grafeno, la densidad de estados de los contactos depende de la energía, ¿no? Porque el grafeno tiene una dispersión lineal, y esa dispersión lineal hace que la densidad de estados de los reservorios dependa fuertemente de la energía, y por lo tanto las barreras túnel dependen también de la energía, o la transparencia de esas barreras, que al final es la amplitud de túnel multiplicado por la densidad de estados de los reservorios. Esa densidad de estados depende de la energía, por lo tanto la barrera túnel también, ¿no? Que es uno de los ingredientes que se necesita para observar el efecto de arrastre de corriente. Si no lo puedes poner, que lo pongas en la barbilla, digo, en lugar de delante de la boca, un poco más abajo. Aquí más abajo. No, la barbilla. Ah, aquí. Ya ves así. Vale, así mejor. Bien, así. Entonces, este sistema lo estudiamos previamente a esos experimentos, en realidad en el 2010, ya tiene bastante tiempo, en el que lo que tratamos de estudiar justamente fue el efecto de Coulomb-Drake en un doble dot, como hemos dicho antes, y lo modelábamos de esta manera tan sencilla, que es con unas capacitancias, y una capacitancia que describe la interacción capacitativa entre los dos puntos cuánticos, ¿no? Consideramos que podemos tener... Una pregunta, la interfaz está hecha del mismo material, ¿no? En tu caso, es todo el mismo material que le has aplicado para pinchar en el centro, ¿no? Sí, es todo el mismo material. El capacitor, ¿no? Sí, es todo el mismo material, exacto. Aquí tenemos diferentes voltajes que podemos aplicar, y bueno, y el sistema principalmente está acoplado capacitativamente, el dot de arriba y el de abajo, que es lo que da lugar al Coulomb-Drake, ¿no? La manera de describirlo es muy sencilla, simplemente a través de lo que es la ecuación maestra. Consideramos el sistema más sencillo posible, que es 4 estados. Bueno, no es el más sencillo posible, que da lugar a una corriente de arrastre, pero sí que es digamos que un modelo mínimo que te incluye un estado de doble ocupación. Entonces aquí consideramos el estado en que los dos puntos cuánticos están vacíos, que el de arriba está lleno con un electrón, el de abajo bottom con otro electrón, o el doble, que está llenado con un electrón por cada quantum dot. Entonces, planteamos simplemente cuáles son las poblaciones de estos estados, 0, top, bottom y doble, con unas rates de túnel que son secuenciales. Entonces, la rate de túnel secuencial, por ejemplo, esta es pasar del estado 0 al estado top. Eso significa que tenemos el sistema completamente vacío y pasa un electrón, sería la probabilidad de que pase un electrón al dot top, el de arriba, ¿no? Está aquí simplemente. Y esta probabilidad se calcula de una manera sencilla, porque sería igual a la transparencia de la barrera. Aquí podríamos tener en cuenta que podemos pasar al estado top desde la izquierda o de la derecha, habría que sumar las dos en este caso, y simplemente eso sería igual a la transparencia de la barrera, como hemos dicho, izquierda y derecha, y por la función de Fermi, el hecho de que tengamos un electrón o a la izquierda o a la derecha de los reservorios. Entonces, el producto de ambas cosas, de la transparencia de la barrera y la función de Fermi, me daría este rate, esta transition rate,
para este evento de túnel. Y esto sería el régimen secuencial. De esta manera podemos plantear las 4 ecuaciones, irnos al caso estacionario, es decir, asumir que estas probabilidades no dependen del tiempo. Esto es un sistema algebraico que resolvemos y calculamos, por ejemplo, la corriente de arrastre. En nuestro caso, el sistema drag es el de arriba. En el experimento justo lo ilustraron al revés. Pero bueno, eso fue quizá casualidad. Aunque da lo mismo que sea el de arriba que sea el de abajo, ¿no? Entonces está la corriente de arrastre y, como hemos dicho, es importante que para que esa corriente sea diferente de cero tengamos procesos en donde el transporte de la izquierda a la derecha o de la derecha a la izquierda, teniendo en cuenta todas las posibles transiciones que me dan lugar a esos eventos de túnel, pasando desde el 0 hasta el 0, a través de todos estos estados, tengamos una especie de desequilibrio para que haya una corriente neta. Entonces, cuando la calculamos, teniendo en cuenta solo este tipo de procesos, hay muchos más, lo que vemos es que me aparece aquí, entre paréntesis, un producto, y este producto no es nada más que el producto de una especie de imbalance entre izquierda y derecha. De tal manera que para que esta corriente drag sea diferente de cero necesitamos que las barreras túnel sean asimétricas. Y además necesitamos que dependan de la energía. Entonces nosotros lo que hicimos en este modelo fue que para que dependieran de la energía, dependiendo de si teníamos doble ocupación, por ejemplo en este estado, si yo quiero meter un electrón aquí, lo voy a tener que hacer a una energía más grande que si yo lo quiero meter aquí, porque aquí tengo la energía de carga debido a este acoplo capacitativo, porque aquí estoy llenando este dot con un electrón. Luego, a la energía a la que tengo que calcular la función de Fermi para los ritmos de transición, tiene que ser diferente si este dot está lleno que si está vacío. Entonces, en ese sentido, digamos que mis gammas o mis transparencias de la barrera dependen de la energía. Es decir, yo voy a considerar que la transparencia de la barrera es diferente si yo tengo uno de los dots llenos o vacíos. Y simplemente voy a considerar que eso se refleja en la energía a la que calculo los ritmos de transición a través de la función de Fermi. Y también a través de la barrera misma. Entonces necesito esa simetría para que esta corriente drag sea diferente de cero. Tengo este paréntesis aquí que me indica que tengo que tener un imbalance entre procesos de la izquierda y la derecha a través de una dependencia de la energía en los ritmos de transición y por tanto en las energías a las que ocurren cada una de esas transiciones. Bien, de nuevo es lo que acabo de decir, ¿no? Tenemos que tener diferentes ritmos de transición para izquierda y derecha y además tienen que ser calculados a diferentes energías dependiendo si tengo uno de los dots llenos o vacíos, ¿no? Lo calculo a la energía del de arriba más U o a la energía del de arriba simplemente. En este caso estaría vacío, en este caso estaría lleno. Y las funciones de Fermi igual. Entonces, la corriente de drag es proporcional a este factor de asimetría de barreras y también esa información la llevan las funciones de Fermi. Bueno, en el experimento lo que... No sé si es muy molesto esto, si no cojo el otro micrófono. ¿Está bien? Sí. ¿Y para ti va bien si es en castellano o quieres en inglés? Vale. Bien, entonces esto ya es
son cálculos que nosotros hemos hecho considerando el túnel secuencial, ¿de acuerdo? Entonces, en el experimento lo que se hace son unas medidas de conductancia lineal. Al principio aquí hicieron conductancia lineal, es decir, van moviendo el nivel de un dot, van moviendo el nivel del otro dot y van midiendo cuál es la corriente eléctrica, pero a un voltaje muy pequeño. De esa manera lo que están haciendo es medir lo que es la conductancia lineal, la conductancia eléctrica lineal. Entonces, si nosotros teóricamente lo calculamos con este modelo que acabamos de explicar, lo que vemos es que tenemos aquí regiones en donde la conductancia pues es grande, y luego tenemos estas regiones de aquí en donde lo que está ocurriendo es que estamos pasando de tener n electrones en un punto cuántico. Por ejemplo, aquí tenemos n electrones y aquí n más 1, y hay fluctuaciones entre n y n más 1 en un punto cuántico, aquí también en el otro punto cuántico, y justamente en el medio pues tenemos que cambiar los dos a la vez, ¿no? Entonces, lo que hacemos es que nos ponemos en una situación, por ejemplo, aquí nos ponemos en una situación donde estamos cerca de esta región, y ahora miramos a ver cuál es de nuevo la corriente, pero en el de arriba, simplemente. Entonces, en el de arriba es la corriente de arrastre. Lo que vemos es que hay una región en donde hay bueno, transporte de carga. A medida que movemos este nivel o movemos este otro nivel de aquí. Y esta es la corriente de arrastre. Aquí miramos también lo mismo, pero simplemente movemos el nivel del de arrastre, el de arriba, y variamos el voltaje del de abajo. Y lo que vemos es que hasta cierto voltaje no hay un transporte de carga en el de arrastre, en el de arriba, ¿no? Entonces, aquí la principal característica es que la corriente drag está concentrada en una región específica de niveles de los dos puntos cuánticos, está concentrada en esta región. Y aquí hay como una especie de gap. A partir de cierto voltaje empezamos a tener transporte de carga en el dot de arrastre, ¿no? Es lo que llamamos Coulomb gap. Bien, estas conductancias que he dicho aquí, esta es la conductancia que sumamos del dot de arriba más el dot de abajo. Esto es simplemente la corriente drag, pero aquí está sumada la, digamos, G drag más G drag, por decirlo de alguna manera, las dos. Bien, entonces esto es lo que miden en el experimento, estos son los datos experimentales. Se reproduce lo que hemos dicho antes. Aquí pasamos de cargas m a m más 1, aquí pasamos de n, aquí esto, a ver, aquí es así, de n a n más 1, y aquí cambiaríamos los dos, los dos estados de carga en cada dot, simultáneamente, ¿no? A través de esta línea de aquí. Bien, esta sería la conductancia, por ejemplo, en un quantum dot, y esta es la otra, y lo que hace experimentalmente para obtener esto es sumar las dos, de alguna manera. Bien. Nos concentramos en esta región y miramos a ver experimentalmente qué es lo que ellos obtienen. Y lo que ellos obtienen es este perfil de corriente de arrastre. Lo que se ve es que ya no está tan concentrado como aquí, en una región, sino que se extiende a través de valores del nivel drive mucho más grandes. Luego también lo que se ve es que de alguna manera también esta peculiaridad es independiente del signo de la corriente drive. Más o menos nos sale algo parecido, ¿no? Entonces esto es lo que se obtiene en el caso secuencial, y esto es lo que obtiene el experimento, que en nuestro caso secuencial vemos que en esta región ya no hay corriente drag, sin embargo ellos siguen viendo esa corriente, incluso
a posiciones del voltaje drive ya alejadas de lo que sería este caso de aquí, en donde tenemos una corriente alta. Sí. En el caso que hemos visto, del caso secuencial, hemos visto que existe ese Coulomb gap. Sin embargo, en el experimento lo que se ve es que ese Coulomb gap no, en algunos casos no existe, como es este de aquí, ¿no? Esto nos ocurre cuando estamos aquí, en estas regiones, en donde nos cambian el número de electrones, y lo que vemos es que el Coulomb gap desaparece. Si ya estamos muy alejados, por aquí de nuevo aparece ese Coulomb gap, ¿no? Pero justamente cuando la carga fluctúa, en el dot drive vemos que, y en el dot drag, vemos que el Coulomb gap desaparece en el experimento. Y si consideramos túnel secuencial, se mantiene, ¿no? Independientemente en qué región estemos. Entonces, esto ocurre porque cuando consideramos, por ejemplo, este tipo de transiciones y nos hemos calculado nuestra corriente de arrastre, siempre aparece el estado de doble ocupación entre medias. Es decir, que digamos siempre tenemos que pagar esta energía de carga para hacer transiciones y dar lugar a una corriente de arrastre. Entonces, el estado de doble ocupación siempre está involucrado. Es por ello por lo que tenemos en el caso secuencial el Coulomb gap. Sin embargo, si consideramos ahora tunneling, es decir, que ahora simultáneamente dos electrones pueden tunelear al sistema, y consideramos la misma transición, lo que vemos es que no necesitamos el estado de doble ocupación. Por lo tanto, además, haciendo un análisis de a qué orden contribuye este tipo de procesos, vemos que contribuye al mismo orden que los procesos de túnel secuencial. La primera observación que hacemos es que, ya que no necesitamos el estado de doble ocupación, si nuestro transporte está asistido por eventos de túnel de tipo cotunneling, ese Coulomb gap va a desaparecer. Y va a desaparecer precisamente porque el estado de doble ocupación no se ve involucrado. Entonces no necesitamos pagar esa energía. Pero eso ocurre porque nuestro transporte está asistido por eventos de cotunneling, por eventos en donde podemos simultáneamente transportar dos cargas, primero una y después la otra, pero con cierta coherencia de fase entre ellas, a la vez. Entonces, esto es lo que nos hizo pensar que el experimento en realidad estaba haciéndose en el régimen en donde el cotunneling es importante. ¿Cómo calcular el cotunneling? Bueno, pues, aunque se vea un poco mal aquí la expresión, en realidad lo que hay que hacer son teoría de perturbaciones en eventos de túnel. Este es el hamiltoniano de túnel a orden más alto, a segundo orden, ¿no? Que nos da un gamma a la cuarta, en este caso. Entonces hay que considerar estados virtuales, hay que sumarlos coherentemente, etcétera, etcétera. Y nos aparecen ritmos de transición ahora que tienen una expresión bastante más compleja, bastante más complicada, pero en donde normalmente sumamos dos denominadores de manera coherente. Y eso es lo que hace que tengamos esa coherencia en el transporte. Nuestra master equation, cuando metemos cotunneling, se ve modificada porque aparecen nuevos eventos de transporte, y nuestra corriente de drag también se ve modificada porque aparecen nuevos términos,
Pero si nos vamos ahora a los resultados experimentales y los comparamos con los resultados teóricos, lo que vemos es que efectivamente ahora nuestro Coulomb gap, aunque se ve fatal la verdad la transparencia, y no sé por qué, aquí tampoco se me ve muy bien la verdad, no sé por qué, bueno, lo siento la calidad de la, pero en algún momento se veía mejor, creo. No sé por qué. Lo que se ve es que nuestra corriente, nuestro Coulomb gap ha desaparecido, igual que ocurre en el experimento, cuando metemos eventos de cotunneling. Y cuando estamos en esta región de aquí, en donde la carga no fluctúa en el dot dry, pues vemos que nos aparece ese Coulomb gap. De alguna manera, en este caso, los efectos de cotunneling no son tan importantes y de nuevo aparece un Coulomb gap. Bueno, la siguiente, perdón, no lo he puesto en pantalla completa. La siguiente transparencia es simplemente para decir que los efectos de temperatura que medían experimentalmente las curvas de corriente de arrastre, cuando la temperatura aumentaba considerablemente, eran más o menos las mismas, y también para la corriente dry, de tal manera que digamos que el efecto de la temperatura no es muy remarcable en el experimento. 20 y 150 milikelvin, sí, pero quizá para el cotunneling sí es importante, ¿no? Porque el cotunneling lo vamos a tener a temperaturas suficientemente bajas. Pero sí, aquí más que nada es porque son como 8 veces más la temperatura. Bueno, hay cosas que tampoco se pueden explicar muy del todo y aquí sí que en nuestro experimento la región en donde la corriente de arrastre se extiende bastante y en nuestro cálculo teórico se extiende un poco, pero no tanto, es asimétrica como en el experimento, aquí es muy circular, pero quizá no se extienda de la manera en la que se extiende en el experimento, aunque, bueno, uno podría pensar que habría que incluir eventos de túnel más allá de cotunneling, ¿no? También nuestro cálculo es perturbativo y es válido solamente para cuando la temperatura es mayor que la transparencia de las barreras, ¿no? Entonces habría que quizás hacer un cálculo más realista, donde pudiéramos ir a temperaturas por debajo de gamma, porque realmente el experimento está hecho a temperaturas del orden, ¿no? Por debajo de gamma. Pero bueno, parece que más o menos explican las principales características del experimento, o sea que creemos que realmente en el experimento lo que está ocurriendo es que los eventos de cotunneling contribuyen de manera considerable y por eso la región en donde hay corriente de arrastre se extiende. Sí. ¿Pero gamma no es controlable en los experimentos? Gamma es controlable, sí. Lo que pasa es que los datos experimentales, en realidad ellos los habían tomado, no sé si 5 o 6 años antes. Que no podía volver a... No se podía volver. A tratarse de campos de barreras electrostáticas y tal, me imagino que... Sí, ahí supongo que podrían cambiarlo, sí. Ya, cuando llegamos, el experimento ya estaba más que hecho, sí. Y tenían un poco guardados esos datos. Y, sí. Bueno, aquí no sé cuánto tiempo llevaré, más o menos, pero sí, simplemente comentar un poco otro trabajo reciente que está, este de aquí, que está relacionado con lo mismo, y es, bueno, hemos visto que la corriente de arrastre depende de la transparencia de las barreras, y esta tiene que depender de la energía para que exista esa corriente de arrastre. Entonces, lo que pensamos es, bueno, durante el transcurso de
poder explicar el experimento, pues fuimos probando con diferentes densidades de estado para los reservorios y nos dimos cuenta que había algunas densidades de estado que nos cambiaban la direccionalidad de la corriente de arrastre dependiendo de cómo era la dirección de la corriente de drive. Entonces, lo que propusimos es que podíamos diseñar de manera inteligente cómo es la densidad de estados de los reservorios, no cambiando el tipo de material, claro, para dar un poco, para hacer que nuestro sistema fuera más, es que no sé cómo traducir la palabra. Sintonizable. Sintonizable, exactamente. Fuera más sintonizable, ¿no? Para las corrientes de arrastre y drive, ¿no? Entonces, de esta manera, bueno, habríamos como una especie de nueva ruta para la detección y la manipulación de estas corrientes de arrastre en dispositivos de conductores a la nanoscala, ¿no? Entonces, claro, tampoco queríamos trabajar demasiado, porque ya lo habíamos hecho antes, y pensamos, bueno, nosotros queremos simplemente un sistema en donde la corriente de arrastre la conduzcan los efectos de ecotúnel. Entonces, vamos a ver qué sistema hace que los eventos de túnel secuencial sean despreciables y que solamente me quede efectos que dan lugar a la corriente de arrastre, pero mediados por cotúnel. Y para eso, lo que vimos es que simplemente considerando un sistema de 3 niveles era suficiente. Entonces consideramos sistemas en donde tuviéramos estados de carga con el dot de arriba o el de abajo ocupados por un electrón y el estado vacío. Pero el estado de doble ocupación no lo necesitamos, porque hemos visto que el cotúneling se puede ocurrir, todos los eventos de túneling, muchos eventos de túneling que están enmarcados dentro de lo que es el régimen de cotunneling, no necesitan el estado de doble ocupación. Por lo tanto, puedo utilizar un punto cuántico en donde esta interacción entre los dos dots sea suficientemente grande para decir que en mi espacio de Hilbert el estado de doble ocupación está muy lejos y no lo considero. Y simplemente considero 3 estados de carga. Claro, si solo consideramos 3 estados de carga y me calculo la corriente de arrastre para un modelo en donde solo considero túnel secuencial, la corriente de arrastre es 0, porque en el secuencial, para tener una corriente de arrastre, necesito necesariamente pasar por el estado de doble ocupación. Pero si yo considero solamente cotúneling, realmente ese estado, si la interacción entre los dos dots es razonable, lo puedo considerar, pero si es muy grande, lo puedo descartar. Y aún así sigo teniendo corriente de arrastre. Entonces eso es lo que hicimos. Claro, haciendo esto, aquí se ve mejor, haciendo esto, mi master equation es mucho más sencilla. De nuevo, mis ritmos de cottunneling los calculo con esta expresión que parece horrible, pero al final uno puede llegar a una expresión analítica en función de funciones de gamma, etcétera, para estos rates de aquí. Estos rates de aquí en realidad conforman estas W de aquí. Aquí hay mucho índice, top, bottom, left, right, etcétera, y la suma de alguno de ellos me da lugar a estas transiciones W de aquí, o estas gamas pequeñas, ¿no? Es decir, que puedo calcular de nuevo todo como hacía antes, pero solo considerando 3 estados. Y de nuevo, mi corriente drive también la puedo expresar en función de todos estos rates. Aquí, a ver. Claro, en el caso de la corriente drive,
sí que necesito meter no solo la contribución de cotúnel, sino también la de secuencial, porque la drive siempre se alimenta de las dos. La drag solo se alimenta de la de cotunneling. Por lo tanto, los eventos de túnel secuencial allí no importan si no considero el sistema de doble ocupación. Pero en la drive sí que los tengo que considerar. Entonces aquí están metidos. La drag, de nuevo, tiene una expresión complicada, está aquí, y la drag secuencial lo que vemos es que como necesita el estado de doble ocupación, si yo la calculo explícitamente me sale cero, que es lo que he dicho antes. Y estos son los resultados. Los resultados son que, por ejemplo, aquí yo puedo, para voltaje en el dot drive positivo o negativo, si yo voy moviendo el nivel del punto cuántico de arriba, top, lo que veo es que en este caso mi corriente drag cambia de signo. Paso de tener signo positivo a tener signo negativo. Anteriormente, en los experimentos que hemos mostrado, el signo siempre era igual. Pero aquí cambia el signo. ¿Por qué? Porque estoy considerando ahora que el gamma, la transparencia de esa barrera, por ejemplo, para la barrera de la izquierda en el dot de arriba, top, tiene esta dependencia de aquí. Podríamos considerar, por ejemplo, el grafeno, que tiene una dependencia que hemos dicho que es lineal, ¿no? Con el K, entonces tendríamos una dependencia diferente, y entonces mi corriente drive o drag cambiarían de signo de manera diferente a como lo hace este caso, porque en este caso mi barrera tiene una dependencia con la energía de tipo lorentziana. Entonces la corriente drag sí que en este caso se ve más claramente, se extiende a regiones donde el nivel desde arriba está fuera de la resonancia, pero además es que cambia de signo. Entonces yo puedo de alguna manera hacer ingeniería de las probabilidades de túnel para sintonizar la corriente de arrastre, su signo, por ejemplo, ¿no? Bueno, aquí está un poco la explicación de por qué pasa eso, pero ya voy acabando, si acaso. Otro resultado importante es también el que la corriente drive yo también la puedo, a través de esta dependencia con la energía, lo que puedo hacer es que ahora me dependa del voltaje que yo le aplico. Entonces aquí tendremos una corriente negativa y aquí una corriente positiva. Entonces la corriente drive cambia su signo cuando el voltaje lo hace. En el caso del experimento no ocurría así. Y en este caso también depende, ¿no?, del nivel, de dónde está el nivel del dot del sistema de arrastre, ¿no? Claro, no solamente el drive influye al drag, el drag también influye al drive. Y bueno, y esto es el resumen un poco de lo que hemos visto en esta charla. Se ha estudiado lo que es el efecto de arrastre de Coulomb en sistemas formados por dobles puntos cuánticos que están acoplados capacitativamente. En el régimen secuencial vimos el primer trabajo que hicimos, en donde ya hacemos la predicción de que esta corriente de arrastre existe, pero sin embargo, cuando vamos a explicar el experimento, cuando vamos a explicar el experimento vemos que necesitamos meter efectos de cotúneling. Hay un buen acuerdo entre teoría y experimento, aunque podría ser mejorable. Sí incluimos estos efectos de cotúneling, y luego simplemente nos hicimos la pregunta de qué pasa si solamente considero efectos de cotúneling en la corriente de arrastre, eliminando los procesos de túnel secuencial, cuando la interacción colombiana entre los dos dots es suficientemente grande y el estado de doble ocupación no existe.
Y en ese caso, en donde solo necesito 3 estados para describir la ecuación maestra que gobierna este sistema, en ese caso hemos considerado también que la dependencia de la energía es una en particular, que hace que la sintonización de las corrientes de arrastre o drive puedan darse lugar dependiendo de cómo sea la relación de dispersión en los reservorios, y eso hace que podamos cambiar los signos, ¿no?, de la corriente drive. Y ya está. No sé, sí. ¿Una pregunta? Sí. Yo como he llegado tarde, quería saber qué son estos puntos cuánticos. Sí. Los quantum dots. Es que como he llegado tarde tampoco... Vale. Sí, qué materiales son o que Sí. debe ser acero de galio, ¿no? Ácido de galio, sí, es un sistema 2DEC formado con ácido de galio. Y bueno, al final lo que tú tienes es un sistema de electrones bidimensional que lo formas en un pozo de ácido de galio. Y en ese sistema 2DEC lo que haces es aplicar voltajes de puerta para producir una deflexión de electrones, de tal manera que tú en esa región del espacio confinas a los electrones y se te quedan confinados en una región reducida del espacio, las 3 dimensiones, de tal manera que se te forman, como en un átomo, esto es un átomo artificial, se te forman niveles de energía y ahí se van colocando tus electrones. Lo único es que, así como en un átomo, pues tú tienes tus orbitales y van colocándose de una manera un poco más compleja. En este tipo de quantum dots simplemente tienes en cada nivel un electrón con spin up, un electrón con spin down, spin up, spin down, spin up, spin up. O hay otro tipo de quantum dots que son los verticales, en donde ahí lo que haces es crecer diferentes materiales y por etching vas cortándolos de tal manera que te va quedando una región cero dimensional, pero en donde ya la disposición de los electrones y niveles de energía es muy similar a la de un átomo real. No, ya no es tan, sino que ya es más complicado. Pero estos que utilizamos son gas de electrones bidimensional, que con voltajes lo que haces es confinar a los electrones en una región muy pequeña y se disponen en niveles de energía. Claro, cuando tú tienes un nivel de energía con un electrón e intentas poner otro, lo que te ocurre es que se sube ese nivel de energía de manera efectiva por la repulsión electrostática. Y ese fenómeno es en parte lo que explica lo que hemos visto, pero cuando piensas en 2 puntos cuánticos, cuando este está lleno con un electrón y yo intento llenar a este, sus niveles de energía suben por la repulsión del electrostático. El experimento que han mostrado hay como, bueno, una especie de escalera, digamos, niveles de energía que parece que están igualmente espaciados. Sí, desigualmente. Desigualmente. Sí. Está al principio. Ah, vale, por aquí, ¿no? Esto de aquí. Sí. Está Bueno, luego lo tienes también, pero... Sí, luego aquí. Esta de aquí. No, esto es para un quantum muy corta. Bueno, el anterior. El anterior. Aquí, ¿no? Sí, por aquí. Quizás. Es que hay varios niveles en lugar de... Sí, en este caso hay varios niveles. Claro, en nuestra no hay solo 2 descripción, niveles. en nuestra descripción es, como es teórico, es un solo nivel. Sí. Pero en realidad uno tendría varios niveles. Claro, eso en el experimento que nosotros explicamos también se da el caso, ¿no? En el experimento ellos pueden tener varios niveles. Lo que pasa es que siempre asumes que están llenos, ¿no? Están llenos y tú te concentras simplemente en esa región.
en donde fluctúan Están llenos los de abajo. los de abajo, claro, están llenos. Y nos concentramos en esa región en donde fluctúa el número de cargas, en el de abajo o en el de arriba. En este diagrama de estabilidad, pero todos los demás están llenos. Pero claro, si hacemos una medida de transporte de este estilo, aquí es un solo punto cuántico, ¿no? Por ejemplo. Aquí es un solo punto cuántico. Y entonces va moviéndose el voltaje o el nivel de ese punto cuántico, mediante este voltaje de puerta, se va moviendo, y cada vez que hay un pico de corriente es que ha pasado un electrón por toda la carga. Entonces, esta región de aquí, por ejemplo, podría corresponder a, en nuestro diagrama de estabilidad, a una de estas regiones de aquí, porque esto es para un voltaje fijo. Luego uno tendría otro aquí, y aquí. Y si hacemos un corte así, lo que veríamos serían esas oscilaciones de Coulomb. Una pregunta: cuando aplica esta ley de perturbaciones hasta el segundo orden, Sí. se supone que el acoplamiento es débil. Se supone que el acoplamiento es débil, sí. Para el cotunneling, como ya estás incluyendo de más orden, en teoría funciona cuando el acoplamiento empieza a ser más fuerte. Pero en nuestro caso hemos visto que si consideras el doble punto cuántico y aplicas esa teoría de perturbaciones a segundo orden, los eventos de cotunneling en la corriente de drag, por construcción, por cómo está construida, dependen como gamma a la cuarta. Aquí, gamma a la cuarta. Aquí tenemos unos rates de cotunneling que en el caso secuencial no están, pero el producto de todos estos rates al final me da un gamma a la cuarta, y estos son del mismo orden, pero es en la de drag, no en la de drag. En la de drag siempre asumo que está en equilibrio, entre comillas. No hay un potencial acoplado que hace pasar que pasen electrones a través del dot, por ejemplo, de arriba, y por lo tanto hay muchos eventos que se van, muchos términos que se van, y me sobreviven aquellos que son del orden de gamma a la cuarta. O sea que en este caso sí es del mismo orden. Débilmente acoplado, pero sí que tienes razón que en teoría estos deberían de ser de un orden mayor, o sea que solamente contribuye si está fuertemente acoplado. Si está fuertemente acoplado, lo de perturbación débil. Claro, tendrías que quitar orden más alto y luego resumar todos, y como pasa con el efecto Condon. El efecto Condon ya no vale la teoría de perturbación, y tienes que resumar todo o ingeniártelas como puedas, pero sí. El efecto Condon al final son eventos de túnel de orden muy alto, todos humanos, y te falla